THM News, agencia de noticias, presenta. A fondo, número 6, y hoy, miércoles 25 de agosto del presente año 2021, nos arrancamos, y como es costumbre, ya por esta... La costumbre puede ser hasta una canción, pero esto de las costumbres es de hacer las cosas como son en un diálogo que mantenemos nuestro gran amigo Guillermo Memo, aquí entre nos por la amistad, Barrera, pero no Concha, Barrera y Fernández, que quede claro, Barrera, Fernández. Bien, pues Memo. Gracias, David. Gracias. ¿Qué día más cabrón? Que lo digas. Y me acordaste de la canción que dice: no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Ándale. Es de un cubano. Sí. Que hizo también Mentiras. Sí, cómo no. Y otras canciones muy bonitas, ¿no? Sí. Pequeñas cosas. Y sí, no recuerdo el nombre del compositor, pero me acuerdo de la frase ahorita que hablaste. Domínguez. Alberto Domínguez. No, Frank. ¿No? Frank Domínguez, el autor de Tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste. Ok. No, la canción Costumbres. Costumbres, porque Frank Domínguez es un cubano que vivió acá. Sí. Autor de Tú me acostumbraste. Que además tocaba piano. Exacto, que tocaba el piano. Muy bueno. Ok, muy bien. Pues, canciones muy bonitas y pues las costumbres son también canciones, pero también son hechos como los que ahora relatamos. Empezamos con el primer tema, el exilio de Anaya. ¿Cómo vistes tú esa situación de que un ex candidato a la presidencia de la República por un Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, sacó un video final donde decía: me voy porque me están persiguiendo y me quieren meter a la cárcel? Mira, es una de las pocas ocasiones en las que digo, caray, mucha gente tuvo razón en cuanto a lo que decía respecto de Ricardo, en cuanto que no era el idóneo para ganar la presidencia de la República. Yo creo que no lo es. Si bien es cierto que acá se aplica aquel verso de Sabina que dice que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, ¿ok? Yo creo que Ricardo sí a huir. El jefe Diego Fernández de Ceballos. Digo una cosa muy fuerte. Sí, yo no me iba. Así es. Al jefe Diego nomás le faltó gritarle como en el fútbol. Lero. Y ya saben el final. Y además les meten. Sí, el caso es que Diego dice: yo no me iba, yo me quedaba. Y yo creo que Diego tiene razón, porque veamos, si Ricardo Anaya se quedaba, tal vez hubiera dado muestra de ese liderazgo que hace falta para poder abanderar una oposición que pretende ser cohesionada, que pretende ser firme, ¿sí? Y tal vez si Ricardo Anaya hubiera estado en disposición de ir a la cárcel por sus ideas, hubiese ocurrido, David, el mismo fenómeno que ocurrió con López Obrador cuando Fox, de una manera muy torpe, pretende desaforarlo, y entonces, en lugar de acabar con Andrés Manuel, terminó siendo su mejor publicista y haciendo crecer políticamente la imagen de López Obrador. Yo creo que Anaya, si enfrentaba la persecución y eventualmente hasta la cárcel aquí en México, hubiera tenido esa capacidad, esa fuerza moral para hacerse líder moral de una oposición, para convertirse en bandera de la oposición en nuestro país. Y entonces, en el 24, otra cosa hubiera pasado. Entre tanto, al no hacer esto, al huir a los Estados Unidos,
asustado, demuestra francamente muy poco valor, demuestra muy poco empaque político. Así es. Y yo creo que con esto nos damos cuenta que Ricardo Anaya, no, el Partido de Acción Nacional tendrá que echar mano de otras figuras. Bueno, pues esto se lleva entre las patas a mucha gente, sobre todo los grandes seguidores de él. En fin, no vamos a particularizar esta situación, pero sí queremos dar a entender que hay una persecución política, sí, es evidente, que le están echando las cabras a Anaya en el aspecto problemático con el caso Odebrecht, que es declaración de un testigo como Lozoya, y entonces él siempre se ha defendido de esa situación. No es defenderlo políticamente, ni mucho menos, simple y sencillamente recordar qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso. Y esto, lo que él temía es precisamente estar en la cárcel, como le está pasando a la Chayito, que fue a declarar y que ahí mismo le inventaron que una licencia que estaba mal elaborada, una licencia de conducir mal elaborada, y ya lleva 2 años y medio allá adentro. Y otro es el campechano, de apellido Azar, ¿sí? Sí, hay otro que también fue a declarar, sí. y lo apresaron. Sí, lo dijo Javier Lozano, que esta persona acude y de la misma manera. La Valle. Y es aprendido. Yo pienso que Ricardo Anaya ahí de verdad mostró muy poco liderazgo, muy pocas tablas políticas. Yo estoy de acuerdo con el jefe Diego, yo creo que él debió de haberse quedado. Además, realmente se hizo notar... Debe de haber existir algo. Desde el momento en que no tengas el argumento real para decir la verdad y decir, yo estoy limpio, no tengo culpas, porque él era legislador cuando el caso de Odebrecht, sí. Y se supone que les habían dado su ponina, los famosos moches, ¿no? Sí. David, los panistas de ahora no son como los de entonces, de tiempos atrás. Estamos hablando de es harina de otro costal. Yo siempre he dicho que los panistas de la época heroica, a nivel nacional y a nivel local, eran gente de otra pasta, eran gigantes, ¿ok? Eran gigantes, era gente que era capaz de perder empleos, de ser apaleados, de sufrir cárceles, persecuciones, por ser de fieles. Autofinanciarse, porque ¿sí? también había gente, yo recuerdo a César McKinney, el sí. cubano, a Roger, que tenía todo el tiempo un vehículo ahí en el centro rifando para que tengan recursos para el partido, sí. y todo, más que para él, para el partido. Sí. Esas gentes verdaderamente, pues nadie les ha hecho un reconocimiento como debe ser con la sociedad yucateca. Definitivamente, y era gente que además hacía una labor social muy notoria, muy sentida, y que eso finalmente fue lo que permitió que Acción Nacional se arraigara en el ánimo del pueblo meridano, ¿sí? El caso de Correa Rachó, el caso de Tomás Vargas Sabido, de don Héctor Bolio Pinzón, de Luis Suárez, el famoso vaquero, ¿no? Sí, de Luis Suárez, de don Chucho Rojas Comella, Carlos Castro Morales, o sea, era gente de otra pasta. Eran gigantes. ¿Cuándo cambia esa harina de otro costal? En el momento en que Carlos Castillo Peraza llega a la cumbre del sí. PAN Nacional, se liga precisamente con el jefe Diego, sí. y se convierten en las ardillas de los pinos. Exacto, empiezan a concertacionar con Carlos Salinas. Porque más bien el jefe Diego es un abogado, sí. Le dicen el abogáncer de la política, realmente ha hecho muchas cosas, incluso, ¿te acuerdas cuando le pagaron con terrenos de Punta Diamante? De Punta Diamante, en Acapulco, claro. Y que además le debía un juicio la Secretaría de la Reforma Agraria, que tan solamente su presupuesto anual era el pago de sus honorarios.
Sí, efectivamente. Y es cuando vemos la diferencia en calidad moral Así es. entre los de atrás y los de ahora. Comenzando, te digo, con esta situación, pero pese a todo, y yo creo que precisamente por ser un pillo, ¿sí? Que un abogado, y se lo digo con respeto a mis camaradas, que al igual que yo pasamos por las aulas de la Facultad de Derecho, un abogado muchas veces, hay que decirlo, es un corsario con título. Sí, entonces... dicen que no hay abogados, ¿por qué le dicen los plátanos? Porque no hay uno derecho. Bien, pues vamos a entrar ahora, después del exilio de Anaya, al filo de la navaja, el regreso a clases. Ya lo hemos dicho en 2 ocasiones anteriores, pero ahora estamos en el prolegómeno del final para el retorno a las aulas. Los maestros se reunieron ayer del nivel medio superior, tengo la información, en donde están en total desacuerdo porque no hay las condiciones ni de salubridad, ni de requerimiento de los padres de familia, ni tampoco de las condiciones de los propios alumnos. Los maestros os dicen, tenemos problemas, incluso enfermos en casa, ¿cómo vamos a estar? No nos dan las facilidades necesarias. Hay una ausencia de verdadera estrategia de gobierno. Sí, por cierto, y a propósito de lo que dices, el día de hoy se hizo saber que se iba a dar a conocer, David, el protocolo de seguridad para las clases, para poder llevar las clases de manera presencial con seguridad para alumnos y para maestros. Una inspectora, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque sí lo sé, pero no quiero acordarme para no balconearla, ¿sí? Dice en un consejo técnico, me llega el audio de este consejo técnico, que ella espera que las autoridades educativas de todo nivel, federal y estatal, entren en razón y se den cuenta de que no es conveniente retornar a clases, ¿sí? Yo pienso que más que cualquier otra cosa hay que ver que estamos en una pandemia, contagios al alza, y que bueno, nos estamos enterando a cada rato. Ayer o anteayer falleció una menor de 7 años por coronavirus. Ya se han fallecido un montón. Y bueno, y entonces esta situación nos hace ver que esta cepa, la Delta, está siendo no solo más contagiosa, sino más mortal para la gente joven, para los niños, para los adolescentes. En la Ciudad de México se está dando algo muy curioso y hay 3 amparos ganados que propiciaron que gente de menos de 15 años fuera vacunada. Entonces, esta situación... Son variantes que no sabemos ni cómo la vayan a resolver. En realidad es papa caliente lo que tienen ahorita las autoridades, sobre todo educativas, para poder cumplir con el capricho presidencial. Yo creo que más que pensar en volver a rajatabla, habría que pensar en que hay que preservar la integridad de los jóvenes, hay que preservar la integridad de nuestros maestros, hay que pensar también, sobre todo, en que el tiempo perdido, como quiera, hay manera de reponerlo, David, pero un niño muerto ya no puede aprender. Así es. Bien, pues esto es lo que estamos avisorando el día de hoy. Hoy es día, estamos apenas a 6 días del regreso. Y pues es un al filo de la navaja. Así es. Bien, pues ahora vamos al tercer tema, que es Grace y el FONDEM, la responsabilidad de cada entidad federativa.
El Fonden desapareció por orden presidencial. Sí. Ya lo que sucedió. El paso de un huracán, en el caso de nosotros, que fue hasta cierto punto benévolo, pero impactó en otros estados, donde ahí sí verdaderamente desbordó ríos, rompió carreteras, destrozó hogares, hay muertos y todo, y nadie sabe cómo solventar esas dificultades. Sí, realmente Grace se portó muy magnánima con nosotros los meridanos, con nosotros los yucatecos, realmente, ¿no? Si bien Grace deja de manifiesto una serie de debilidades estructurales, sobre todo en lo que se refiere en la cuestión de instalaciones e infraestructura eléctrica. Muchísima gente acá en la ciudad se estuvo quejando. Hay colonias enteras que se les fue su transformador, que tienen problemas que no... Simplemente se cayeron los cables, David, y no hay cómo. Y otros que les están pidiendo dinero a las gentes de los lugares, estos fraccionamientos y privadas y todo. Hubo un cuate que, dueño de un expendio de cerveza, que dijo, si me vienen a reconectar, doy las llevas. Y de inmediato llegaron como 2 o 3 camionetas. Como abejas al panal. Efectivamente, como por arte de magia. Y decimos, caray, qué pena. En la Ciudad de México, algún preclaro diputado de Morena tuvo la idiota de decir, bueno, ¿y si juntamos una lana y hacemos nuestro guardadito para estos casos? Pues señores diputados, ¿qué creen? Eso era el Fonden, un guardadito para estos casos. Pero también lo utilizaron mal. Hay historias que me niego ahorita a decirlas, pero que conozco en cuanto a la utilización del Fonden. Hay cosas que dices, no es posible. Se perdió la cosecha de tal, y Nanay de Paraguay eran más bien grandes problemitas que se creaban ahí misteriosas. Yo no dudo que hubiera un mal uso, que de repente el elemento humano sintiera la tentación de indebidamente echar mano de esos recursos, David. Pero el hecho es que cuando había una situación calamitosa, pues había una lanita de la cual echar mano, de dónde recurrir, ¿no? Llámele caja chica o grandota, pero sí, era necesaria, ¿no? Claro, ¿no? Sobre todo para los estados. Sí, o sea, sobre todo para los estados, así es. Más tratándose de entidades, sus cosechas o de entidades como la nuestra, ¿no? Sus claro. costumbres, las casas. Imagínate cuando recordaremos todos los que lo vivimos, ¿no? Cuando llegó Gilberto o Isidoro, pues el Fonden fue muy necesario porque se perdieron cosechas y se murieron animales. Por eso, Memo, que a veces los gobernantes no evalúan lo que sucedió. Sí. Creen que todo nace a partir del momento en que toman posesión. No es así. ¿Cuántas cosas hay? Existen puentes, carreteras, aeropuertos, plazas públicas, edificios, hospitales, en toda la República. Bueno, alguien lo tuvo que haber hecho, algún gobierno también lo tuvo que ordenar. No todo lo anterior es malo, claro. Pero si tú te pones a revisar dónde estuvo lo malo, pues ahí tenías que hacer una cirugía. Eso es lo que no se hizo. Se traía un antecedente y va para atrás todos los organismos. Bien, y me vale gorro porque a ver cómo les va. Pero no podemos o no debemos, por las cuestiones de desvíos o de uso indebido, incorrecto, ¿sí?, decir es algo inútil, es algo perverso. No, el Fonden muchísimas veces... Existan todas las dependencias. Claro. La Comisión Federal era un verdadero atraco, Petróleos Mexicanos, ni qué decir, grandes fortunas se hicieron a través de y yo creo que se hace. Pero todavía. Eso no quiere decir que sea... Bueno, ¿por qué no hay nadie en la cárcel, carajo? Ese es el tema. Y yo francamente, ayer en Twitter suscribí a lo dicho por una persona que afirmaba, con tal de que bajen el precio de la luz
y de la gasolina, que se vendan Pemex y la Comisión Federal. Yo soy de la misma opinión. Bien, pues ahí estamos. Ahora vamos a entrarle a algo que también tiene sus bemoles. El turismo yucateco y su futuro. El día de ayer se escenificaron dos eventos, una rueda de prensa para una futura videoconferencia entre expertos para hacer propuestas, y después hubo el Congreso Empresarial de Turismo y sus propuestas también. Me dio un poquito de hasta nostalgia de lo hecho y de haber participado en las situaciones de turismo, y dos, estar queriendo denostar situaciones que desconocen. En este caso, por ejemplo, te voy a decir una. Yo hice la pregunta con respecto a la caricatura del videomapping que se está proyectando en Uxmal, que por cierto este próximo viernes invitan a los medios de comunicación para ir a ver ese desgarriate histórico. Decían que porque había cumplido 50 años de antigüedad el proyecto de luz y sonido de Uxmal, se tenía que hacer un videomapping distinto para renovarlo. Dices, si es una cosa que está catalogada como patrimonio de la humanidad, histórico de la humanidad, no puede ser que, porque ya tiene 50 años, entonces vamos a convertir Chichén Itzá en un marketplace o alguna cosa de eso. Yo pensaba en eso, ¿no? Vamos a derrumbar todo. Chichén Itzá y Uxmal ya están viejos, ¿no? Vamos a quitarlo. Sí, vamos a tumbar la catedral y hacemos algo nuevo, ¿no? ¿No? Qué barbaridad. No, bueno. Esto es lo que yo todavía no acabo de entender de estas gentes. Y tres, pues sí, efectivamente, hubo hace algún tiempo, menos de 15 años, una renovación del sistema que se instauró en la época que lo hicieron, en la época de Loret de Mola, sí. En los dos lugares, tanto Chichén como Uxmal. Te digo porque yo estuve ahí cercano a ese proyecto. Pero, ¿quiénes intervinieron en aquel entonces? Gente de esa reconocida capacidad para hacerlo histórico, para la música, para todo. O sea, gente, porque si citamos ahorita un nombre, no podemos dejar de decir cuántas personalidades intervinieron para hacer estas cosas. Y después de un plumazo vamos a hacer una caricatura, por favor. Eso es lo que no se tiene el cuidado de hacer las cosas, que se conserve lo que es bien hecho y que lo que se pretende hacer, que sea otra cosa, que sea diferente, sí, pero que no quiten lo que hay. O sea, esto no es costumbre ni siquiera de los mayas. Acuérdate que los mayas hicieron grandes edificaciones que a veces no tenían ni los recursos tecnológicos como ahora tenemos. Sin embargo, velo, es una cosa de magnificencia histórica. Completamente. Yo creo que la promoción turística es algo que tiene que hacerse no solo con visión comercial, que la visión comercial sí es importante, claro. Poder vender bien lo que tenemos, o sea, lo que es nuestra herencia cultural, ¿verdad? No es solamente una cuestión de ver las cosas con una óptica mercadológica, ¿sí? O publicitaria de avanzada, sino también hay que ser sensible y ser consciente, precisamente, que hay que poner en una gran vitrina para la nación y para el mundo lo mejor de nosotros, nuestra herencia cultural, lo que nos hace ser tal cual somos, ¿no? Y ese esfuerzo previo que hicieron grandes letristas, grandes músicos, grandes intérpretes, grandes directores de orquesta, es lo que estaba plasmado anteriormente en el luz y sonido, ¿no? O sea, textos literarios maravillosos, interpretaciones musicales fabulosas. Cuando vino la reina Isabel a Uxmal
a ver el espectáculo, la primera ocasión que se dio ese espectáculo de luz y sonido. Oye, vino una personalidad de esa categoría. No vamos a encumbrar a los grandes próceres de la historia, ni mucho menos. Vamos a ver qué es lo que significa todas estas cosas y lo que se necesitó hacer para poder lograr lo que hicieron en aquel entonces. Definitivamente, eso es lo que hay que justipreciar a la hora de considerar todo lo referente a la promoción turística de nuestra tierra. Y también a otra cosa, no hay que ser xenófobos en cuanto a las personalidades que lo crearon. Hace un minuto estábamos platicando que, por ejemplo, el Monumento a la Patria lo hizo un colombiano, o sea, lo dirigió, lo esculpió un colombiano, y es una gente de fuera. Gran parte de la constitución política del estado de Yucatán en la época de Salvador Alvarado, o sea, se plasmaron situaciones que hasta la fecha siguen funcionando en la entidad. Y además nuestra gente de cultura, lo comentábamos, sabe que las canciones más representativas de nuestra ciudad incluso son hechas por gente de fuera de Yucatán. Así, ¿sí? Hay hasta campechanos, coahuilenses, o sea, vaya, hemos sido un mosaico de nacionalidades, de culturas, porque acá en Yucatán toda aquella persona de fuera que viene a fundirse con nosotros es bienvenida, o sea, no ha habido nunca rechazo en ese sentido. De lo contrario no se habría dado todo este género de situaciones. Nos acusan a veces a los yucatecos de xenófobos, y no es cierto, porque hay grandes historiadores en Yucatán, acuérdate de Mahler y de Catherwood y de todo, hicieron redescubrimientos de las zonas arqueológicas y de todo, y dices, no es posible, nosotros no somos xenófobos, somos hasta cierto punto desconfiados como yucatecos, y cuando tú vas a Chiapas igual, hay su desconfianza, si eres yucateco y vas allá, ellos desconfían, y cuando te ven en el Distrito Federal, a mí como me cotorreaban pecha cabecha, ¿no? O sea, eres cabezón. Todas estas cosas son la mezcla que se da en la multiforma de ser que cada quien nació en su territorio, pero cuando te diriges a otro lugar creen que no es xenofobia, simple y sencillamente quién es este fulano, ¿no? La desconfianza. Hay que decir que la desconfianza es natural. De manera natural, el grupo humano local siente desconfianza hacia lo que no conoce, ¿ok? Esto no es nada más... Bueno, y el mestizaje, ¿qué me vas a decir? Claro. Vinieron los españoles y los mayas dijeron, guay, estos qué onda, ¿no? Sí, pero fíjate, ahorita que decías esto de las etiquetas que tenemos los yucatecos en el centro del país, yo creo que eso tendríamos que reclamárselo a dos personas, ¿no? A Barbachano y a Barrios Gómez, que fueron los que popularizaron aquellas cápsulas de cine mundial de don Humberto Cawich, que don Humberto Cawich era, caray, el camionero de la Unión de Camioneros. Sí, una parodia, pero muy cruel muchas veces, de lo que es el yucateco promedio, y quiero decirles que estas cápsulas de cine mundial, que fueron un éxito en los 50s, en los 60s. También participaba Loret de Mola. Sí, cómo no. Carlos. Eran unas situaciones en las que de pronto las cuestiones más características de nuestra sociedad yucateca eran puestas ahí, entre ello aquello de que los yucatecos somos cabezones. Y alguien por ahí, no me acuerdo exactamente si fue el maestro Torres Lemus o Arrigo Cohen, en una ocasión a Jorge Saldaña le hace una precisión muy, muy interesante, porque le dice, bueno, es que realmente el yucateco, dice, no es cabezón,
y esto lo confirma de manera posterior don Chucho Amaro, porque es el yucateco es de cabeza redonda, no tanto cabezón. Don Chucho Amaro decía eso, el yucateco es cabezón. Su libro El Guayeísmo. El guayeísmo en Yucatán, dice el yucateco más que cabezón es de cabeza redonda. Como somos de cuello corto por nuestra característica típica de los lugares del trópico, ¿sí? Esto se ve más marcado. El norteño sí es de cráneo más grande. Podría decirse que el norteño es cabezón, tiene una forma de cabeza diferente a la nuestra por una cuestión racial también. Bueno, pero el chilango es de cabeza alargada. Entonces bueno, la realidad es que el jarocho es negroide. Sí, al igual que el oaxaqueño, ¿no? O sea, vaya, finalmente en México somos un gran mosaico de razas, de nacionalidades, ¿no? Y creo que finalmente nosotros debemos de ser capaces de aceptar este mestizaje. El gran problema de América Latina, David, es que o nos sentimos españoles o nos sentimos indígenas, ¿ok? No acabamos de tener el mestizaje real. Así es inexistente prácticamente aquel que se reconoce mestizo como realmente somos, porque el mestizo se asume mezcla de indio y español. Entonces el que no entiende que es parte de este sincretismo, no tiene padre ni progenitora tampoco. Bien, pues ya hemos platicado un poquito acerca comenzamos con la caricatura de Uxmal, nos seguimos con los xenófobos, ya entraste ahorita a la cuestión romántica de la cultura yucateca, en fin. Ahora vamos a entrarle a la queja en la OEA por los coaligados, o sea, el bloque parlamentario PAN, PRI, PRD, y otro que ya se está metiendo y les va a dar un susto es el MC. Y te lo digo porque tengo los pelos de la burra en la mano. Esa queja ante la OEA parece ser que están conformando ya un bloque más fortalecido en la Cámara de Diputados, en la próxima Cámara de Diputados. Incluyendo a Movimiento Ciudadano. Incluyendo a Movimiento Ciudadano, que no es por dárselos a desear, pero tiene también sus diputados. Sí, no, desde luego, y bueno, finalmente los diputados opositores van a la OEA y dicen, a ver, mano negra, acá entró el narco, favoreció al aparato gubernamental, favoreció a Morena, fuertes declaraciones, como dirían algunos, más allá de cuestiones de presunciones legales y humanas. La realidad es que no me parece hasta el momento que haya una evidencia sólida, que haga indudable el asunto, en cuanto que realmente haya habido una injerencia del crimen organizado a favor de partido alguno. Yo creo que hay que dar en ese sentido el beneficio de la duda, si bien es muy sospechoso que en una franja donde gana Morena... Además es difícil comprobar. Sí, claro. No es fácil. Son cosas que ahí no existen facturas, no existen documentos, no existen nada. Esto se da bajo el agua y lo hacen bajo el agua. Lo que sí es la mano. Lo que pasa es que eso de besos y abrazos ha llevado mucho a pensar que el gobierno está coaligado con... El gobierno actual de la República está coaligado con el crimen organizado. Bien, la conformación de la próxima bancada en San Lázaro está PAN 114 diputados, el PRI 70, en su vida había tenido tan pocos, el PRD 15, bueno, pues ahí va, el Movimiento Ciudadano 23, ya te dije que esos 23 son los que están flotando por allá. Morena, por su parte, con sus adlateres, 198 diputados, el Verde Ecologista 43 y PT 37. Increíble el PT, que había sido una
rémora de todos los partidos habidos y por haber, ahora tiene 37 diputados. Esto da un nuevo movimiento en la Cámara y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pues va a estar interesante esto. Realmente ya Movimiento Ciudadano dijo, estoy enterado de esto, que ellos no se van a quebrar, que ellos no van a hacerle el caldo gordo a Morena, y pues yo creo que va a pasar aprietos muy serios el oficialismo para poder conseguir muchas cosas, y las más importantes creo que no las va a conseguir. Bien, Memo, pues hemos llegado al final de este programa, nos hemos excedido un poquito de tiempo, pero valió la pena por todo lo que se ha acumulado durante la semana. ¿Algo más que quieras agregar? Tus frases célebres. Bueno, yo nada más creo que es muy importante. En este momento quiero hacer un llamado a todos, a todas las personas que vivimos en Mérida, que vivimos en Yucatán, para ser muy juiciosos, muy conscientes en cuanto a lo que es el retorno a clases presenciales. Amigos míos, todos aquellos los que tenemos hijos, ¿sí?, sabemos que son nuestro tesoro más preciado. Responsablemente, serenamente, determinemos lo mejor para la seguridad de nuestros hijos, para la seguridad de nuestros amigos, de nuestros familiares, que son maestros o que son personal manual o personal administrativo en las escuelas. Me parece que no es el momento idóneo para regresar de manera presencial. Todos lo quisiéramos, ¿sí?, pero es preferible ser prudentes, esperar tantito a que haya mejores condiciones para bien de todos nosotros, para que podamos eventualmente en un poco de tiempo volvernos a saludar, volver a coincidir, volver a disfrutar de la presencia real, la convivencia con la gente que queremos, con la gente que es parte de nosotros. David, como siempre, muchas gracias por la hospitalidad el día de hoy, y yo quiero despedirme con una frase verdaderamente hermosa de mi buen amigo que ya descansa en el Señor, el padre jesuita José Luis Martín Descalzo, que dice que todos los genios, los santos y los grandes amantes tienen el sol en sus manos. Y ya que no somos ni genios ni santos, pues tratemos de ser grandes amantes, ¿no? Nos demos una vueltecita a la playa para que nos doremos un poco. Así es. es. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Si Dios nos presta vida, aquí estaremos con ustedes. Hasta la próxima. THM News, Agencia de Noticias, presenta.